Continuamos en lo que estamos en este estudio sobre la ley del Espíritu de vida. Bueno, encontramos que en Gálatas 5:22 nos dice las cosas que nosotros debemos andar, cómo nosotros debemos de permanecer para andar en esa libertad que nos da el Espíritu. Y encontramos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley. ¿Sí ve cómo encontramos aquí? Cuando nosotros andamos en estas bondades, en estas virtudes, en este poder que Dios nos da a través de su Espíritu, encontramos que nosotros no somos ¿cómo quiero decir? Que no somos juzgados o condenados por la ley que es la del pecado, sino que somos libres por la ley del Espíritu. Eso, entonces nosotros somos libres cuando andamos dentro de la ley del Espíritu, o sea, dentro de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque también nos dice lo mismo, casi parecido en Efesios 5:9-10, dice, porque los frutos del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Eso es lo que Dios nosotros debemos andar delante de esa presencia de Dios, en justicia, en verdad, en bondad. En Romanos 8:5-9 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si encontramos la cosa, la diferencia, lo que es, dicen, los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Para los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Entonces, por eso es que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestra voluntad, que es nuestro yo, que es en lo que llama en la Biblia la carne, es lo que debe ser, por eso debe ser entregada a Dios. Amén. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, eso es lo que nosotros debemos entregarle, lo que significa recibir a Jesucristo, entregarle nuestras vidas a Él, nos entregamos a Él. Más, en el versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ahí vemos nosotros el paso, la diferencia en lo que es ser de Cristo y no ser de Cristo. Buscar, tener la mente de Cristo, para que podamos nosotros identificarnos con esa mente que Dios quiere que todos lleguemos a ese punto, lo cual nos dice verdaderamente, como dice en el versículo 13 más, dice, del mismo capítulo 8 de Romanos, dice el que, se dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Para que hacer morir las obras de la carne, necesito andar en el Espíritu, y la guía del Espíritu, como dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí vamos viendo nosotros, conociendo cómo nosotros somos guiados. Para eso necesitamos también de alimentar nuestra mente como de la palabra de Dios. Todos los días debemos de buscar en la palabra de Dios para ir conociendo los pensamientos de Dios. Necesitamos día a día de su palabra, que es nuestro alimento espiritual, para conocer la voluntad de Dios y vivir dentro de ella y no fuera de ella. Como hijos de Dios necesitamos nosotros todos los días una mente renovada. ¿Para qué? Para ir cambiando, ir transformando
nuestra mente y renovando nuestros pensamientos. Nosotros encontramos en Isaías 55, versículo 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Sí? Así dice Jehová en Isaías capítulo 55, versículo 8. Necesitamos nosotros renovar nuestra mente, cambiarla, transformarla, para ir llegando, tomando esa semejanza de persona, de hombre, para cuando Dios nos creó a esa imagen de Él, para poder lograr la imagen de Dios. Porque a eso es que nosotros fuimos llamados a ser a imagen y semejanza de Dios, para recuperar eso que perdimos de un principio, la imagen de Dios. Necesitamos entonces renovar nuestro espíritu, nuestra mente, como encontramos en Efesios 4, 23 y 24. Dice: necesitamos una mente renovada que cambie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra naturaleza. Dice en Efesios 23, del capítulo 4, dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Necesitamos cambiar eso. Vestidos en el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Entonces, nosotros necesitamos que nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, cada día vaya yendo transformado, renovado con el corazón de Dios. Para continuar en este punto que entramos en Romanos, versículos 2, capítulo 12, los versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Vean bien, nuestro culto, este es verdaderamente nuestro culto. Verdadero culto es presentarse diariamente ante Dios, presentar nuestras vidas para agradar a Dios como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo dice. O sea, no debemos nosotros acondicionarnos, adaptarnos a las costumbres del mundo, porque ya nosotros hemos conocido una nueva forma, una nueva vida, que es en Cristo Jesús, de ir nosotros transformando nuestra mente, nuestro corazón, y debemos ir siendo renovados todos los días. En Filipenses, por eso encontramos en Filipenses 4:8, dice que podemos, ¿qué podemos en adelante? ¿A quién quiere que tengamos? Por lo demás, hermano, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ahí vamos nosotros encontrando lo que encontramos cuando empezamos nosotros en la ley del Espíritu, que dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, me ha librado de que yo no ande conforme a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, sino que ande más bien bajo el control y a la voluntad de Dios. Y eso, para que nosotros seamos personas para la cual Dios nos crió, nos llamó para ser la clase de personas que Él quiere que nosotros seamos, que vivamos dentro, o sea, dentro, dice adentro, no fuera de su voluntad, sino dentro de ella. Para agradar a Dios necesitamos andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, para que según siendo Él mismo. Dice en Gálatas 5:24,
y 25 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos, o sea, renunciaron a esos deseos pecaminosos, a las concupiscencias, a las lascivias, a los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vivir para buscar la imagen de Jesucristo. Encontramos que, por ejemplo, en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, ahí vamos viendo nosotros que debemos ser guiados por el Espíritu de vida. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces, necesitamos andar en el Espíritu de Cristo, para la honra y la gloria de Dios.